Bien, estamos de regreso con más de Primera Página, 7 de la mañana con 1 minuto. Comenzamos nuestra segunda hora en la mañana de este lunes 3 de junio. Estamos conversando con Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC, también dirigente nacional del partido COPEI. Hace algunos días también la conferencia episcopal, que ha tenido un papel importante en el desarrollo del conflicto político en Venezuela, ha participado en distintos procesos de diálogo. Fijaba posición el cardenal Baltasar Porras con respecto a las elecciones del 20 de mayo, que por cierto el mes pasado se conmemoró el año de haber sido celebradas, elecciones donde COPEI, el MAS y Avanzada Progresista participaron. Y han sido criticados estos partidos por legitimar un proceso que ha sido cuestionado no solamente por la comunidad internacional, sino mencionamos el caso de la conferencia episcopal, pues el cardenal decía que a raíz de este proceso del 20 de mayo se había agravado la situación política en el país. A un año de eso, COPEI, ¿cómo estima las consecuencias de haber participado en ese proceso? ¿Consideran que ha sido un factor determinante en este juego político que se ha venido desarrollando? Yo creo que ese proceso está claro para mí que fue un error absoluto. ¿Participar o no participar? No haber participado en ese proceso. Pero el resto de la oposición venezolana dice que fue un error participar. Pero yo no quiero entrar en el detalle sobre el debate sobre el pasado, porque el debate sobre el pasado nos hace perder el futuro. Pero sí quiero hacer la aseveración. Hace un año nos abstuvimos el 20 de mayo y mira cómo estamos. Ganó la abstención abrumadoramente. Ese proceso quedó absolutamente deslegitimado Maduro. Esa fue la estrategia. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, un año después de eso. ¿Qué es lo que yo creo que nosotros teníamos que haber hecho el 20 de mayo? La oposición tenía que haber construido una candidatura de consenso, todos, cualquiera que hubiéramos postulado. Juan Guaidó, el 20 de mayo, era un desconocido completo. Hubiéramos postulado a Juan Guaidó y hubiéramos invitado a toda la oposición, a la gente a participar. ¿Tú has visto las manifestaciones que hay en Caracas? Ya ha habido en Barquisimeto, en todo el país, a partir del 23 de enero. ¿Tú has visto las manifestaciones que han habido? Bueno, si toda esa gente, nosotros lo hubiéramos convocado, toda la oposición completa, con un candidato único, a la calle, a los centros de votación, a votar, no hay manera de desconocer ese resultado. Pero la oposición ahí asegura no solamente el tema de la participación, sino las condiciones en las que se va un proceso con ciertas desventajas. Vamos con todas las desventajas del mundo. En el 2015, en la elección de Asamblea Nacional, fuimos con todas las desventajas del mundo y le ganamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional al gobierno. Había que volver a ir con la misma Tibisay. A Tibisay la vimos por las pantallas de televisión diciendo con un resultado que es irreversible, la oposición acaba de meter 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y nosotros descalificamos al árbitro en lugar de haber dicho vamos a participar con cualquier candidato. Si, Henry Falcón no fue el candidato de consenso. Lorenzo Mendoza, el que fuera, te postulábamos a ti. Con 80% de este país que estaba desesperado por salir de Maduro, nosotros mandábamos toda esa gente masivamente a los centros de votación y hubiéramos ganado las elecciones del 20 de mayo, el país estaría distinto. Y si no la hubiéramos ganado, si hubieran hecho un fraude, pero con ese gentío, con 10 millones de personas en los centros de votación, este gobierno ya se hubiera caído, no hubiera durado un año. Yo creo que fue un error terrible. Yo no quiero discutir más hacia atrás, porque esa discusión sobre yo tenía razón y el otro tenía razón es una discusión necia. Cuando la gente está pasando hambre en este país, vamos a ver si discutimos sobre lo que viene. ¿Cómo hacemos para que el país supere esto? ¿Cómo hacemos para salir de este gobierno que no tiene capacidad de resolver el problema económico? ¿Cómo hacemos para hacerlo con inteligencia? No con fuerza bruta, no con odio, no con rabia, porque la rabia del odio no nos deja pensar. El liderazgo político tiene que ser serio, tiene que ser responsable. Mira, demasiado se ha jugado estos 20 años con generar expectativas que terminan en frustración. Y generan expectativas, es una montaña rusa la que nos han sometido los venezolanos de expectativas y frustración. Nos toca ir a revisar la participación de la audiencia, pero antes rápidamente, ustedes desde el MAS, desde Avanzada Progresista, desde COPEI, esos partidos que participaron en ese proceso han tenido acercamiento con la dirigencia política que hoy encabeza Juan Guaidó. Yo he tenido muchas y hemos conversado con gente amiga de Juan y yo tengo un buen concepto de Juan. Es un tipo que considero una buena gente, buena persona, hemos convivido en muchas oportunidades juntos y creo que es un buen tipo, un tipo humilde, un tipo sencillo, un tipo con buena voluntad. Yo tengo diferencias con la línea estratégica porque creo que el cese de la usurpación lo que hace es que todas esas fuerzas que están alrededor del chavismo se compacten y nosotros tenemos que ver cómo hacemos una política. Estas mismas cosas se las he planteado a la gente del entorno de Guaidó. No he tenido oportunidad de hablar con él, porque bueno, entiendo que él tiene 1000 ocupaciones. Yo no ando con esos políticos que se quejan todo el tiempo de que no los toman en cuenta. Yo hago los aportes que puedo hacer y los hago de la mejor buena fe y de la mejor buena voluntad, porque al final salir de este gobierno, superar esta crisis nos va a costar mucho, hacemos falta todos. Aquí ese pleito entre opositores que se descalifican recíprocamente, yo no descalifico a ninguno,
yo creo que todos tenemos que trabajar por construir el país que soñamos, que nos va a costar mucho a todos juntos, y si estamos divididos, mucho más. Vamos a revisar la participación de la audiencia entonces, 7 de la mañana con 6 minutos. Recuerden, @primera página, nuestra cuenta en Twitter e Instagram, para que ustedes también envíen sus comentarios y sus preguntas, como siempre con respeto para nuestros invitados. Daniela Salas con sus comentarios. Así es, Carlos, y estamos listos para revisar los comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página con la etiqueta primera página. Pedimos, como siempre, a nuestro invitado que sea lo más breve para tener la mayor interacción. Tenemos a José Hurtado. Dice lo siguiente: en una negociación las dos partes ceden para avanzar. ¿Qué cedería la oposición? ¿Llamaría al cese del bloqueo? Yo creo que ese es un punto importantísimo para acordar. Acordándonos en una agenda de normalización y de elecciones libres, con garantías, con todo, deberíamos avanzar rápidamente a pedir a la comunidad internacional que quite las sanciones. Las sanciones nos hacen mucho daño a los venezolanos, no le hacen daño al gobierno, por cierto. Nicolás Maduro y Cilia Flores son los últimos dos que se van a quedar sin comida. Y todas estas sanciones nos afectan profundamente a los venezolanos. Yo creo que en un proceso de acuerdos hay que ir buscando cuáles son los puntos de coincidencia, siempre pensando que al final esta solución tiene que pasar por unas elecciones con garantías para los 30 millones de venezolanos o para los 20 millones de electores de que vamos a votar y que el voto se va a respetar. Tenemos también otra pregunta, nos la hace Miguel S68 en Twitter. Dice: buenos días, señor Pedro Pablo. ¿Usted todavía cree que con unas elecciones con el actual Consejo Nacional Electoral se pueden realizar procesos libres? Ya la oposición es de fuerzas de amigos. Yo creo que nosotros debemos resolver esto en un proceso electoral porque es donde tenemos fuerza. Es decir, a Nicolás Maduro lo sacamos o con tanques o con votos. No tenemos tanques, pero sí tenemos votos. Y tenemos muchísimos votos. Tanques no tenemos, hemos apelado a que los tanques nos apoyen y no nos apoyan. Entonces, como esas son las dos alternativas que tenemos, la alternativa nuestra es el voto. Y quiero decirle a esa persona que nos pregunta, mira, dictaduras en el mundo ha habido montones, gobiernos autoritarios ha habido por trancazo. Las fuerzas democráticas que han logrado salir de gobiernos autoritarios han participado en elecciones, que siempre son elecciones donde no hay condiciones suficientes, porque por eso son dictaduras. Elecciones libres hay en democracia. En gobiernos autoritarios las elecciones siempre tienen obstáculos para las fuerzas democráticas. Brasil, Chile, Sudáfrica, todos los países, Polonia, que era un país comunista, con un régimen espantoso, con un monstruo que dirigía aquello que era un asesino. Juan Pablo II logró que se negociaran unas elecciones también en situación de desventaja, la oposición participó y ganó. Imagínense ustedes las situaciones de desventaja en Polonia, que se eligió una asamblea nacional donde el gobierno se reservaba el 66% de las circunscripciones electorales, solo podían ser candidatos al Partido Comunista. Y le permitió a la oposición solamente participar en el 33%. Y la oposición participó y ganó el 33% completo. Y siguió participando y al final cayó al régimen. Las dictaduras se combaten con más democracia, no con menos democracia. Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Hoy sobre la mesa de negociación, no solamente en Oslo, sino también lo que se plantea desde los distintos escenarios donde Venezuela hoy está haciendo debate por la situación política que atraviesa. El tema del CNE, la renovación de las autoridades y las garantías electorales está como punto fundamental. ¿Ustedes desde COPEI estarían dispuestos a excluir este punto si llegáramos a un escenario de negociación en el que se abriera el compás de participación, ya que según esta aseveración de que con participación podemos ganar, en un escenario como este podríamos excluir una negociación que tenga que ver con el CNE? No, yo creo que nunca se puede excluir el CNE. Tenemos un CNE parcializado, completamente parcializado. Pero no es un factor determinante según lo que aseguran. Es que yo creo que el factor fundamental nuestro es motivar a la gente para que salga masivamente a votar, como lo hicimos en el 2015. En el 2015 estaba el mismo CNE y nosotros salimos masivamente y votamos. Hay un problema de desconfianza grandísimo en un sector amplio de la población justificado, porque es que los procesos electorales tienen un montón de ventajismo por parte del gobierno. Eso es así. Mi tesis es, en principio, que una fuerza democrática lucha por la democracia ejerciéndola, nunca absteniendo de ejercerla. Si te abstienes, pierdes. Que creo que fue lo que pasó el 20 de mayo. Nos abstuvimos y la fuerza democrática ha caído mucho. Nosotros tenemos que recuperar ese espíritu de lucha democrática. Repito, si nosotros ponemos ese 80% de gente que sale a las calles a protestar, la convertimos en una fuerza electoral, no hay forma que nos quiten un triunfo. Ahora, nosotros tenemos que negociar unas condiciones electorales más favorables. Claro que lo tenemos y tenemos que ejercer toda la presión del mundo, con apoyo de la comunidad internacional y con apoyo de la gente en las calles, pero es luchar por recuperar el espíritu de lucha democrática el que nos puede hacer salir de este gobierno. Con los tanques ya hemos
tratado desde hace muchísimo tiempo. Le hemos pedido a la Fuerza Armada 1000 veces que se pronuncie y 1000 veces ha terminado respaldando a Chávez primero y a Maduro después. Y en ese escenario, además de elecciones, ¿hay consenso, hay disposición para un candidato unitario o veríamos unas primarias? A juicio de Copey. Nosotros en las elecciones del 20 de mayo nunca apoyamos a Falcón en principio, apoyamos un candidato unitario, siempre. Nosotros le planteamos a la oposición, vamos a construir un candidato unitario. Al final se postuló Falcón y lo apoyamos porque fue el que se postuló. En este momento nosotros estamos dispuestos a apoyar a cualquier candidato que la oposición construya, un candidato que refleje un sector amplio de la oposición, que sea además una figura que sea capaz de convocar a todos los sectores, no una figura de partido. Nosotros no estamos defendiendo un candidato nuestro, un candidato que nos interesa a nosotros, no, un candidato que sea capaz de construir un gran sentimiento de unidad nacional. ¿Por qué es de unidad nacional? Mientras el país esté dividido entre chavistas y opositores, entre buenos y malos, entre traidores a la patria y estemos en este conflicto permanente, los que sí sufre es la gente. Esto es como dos elefantes que pelean en un jardín y se están empujando los dos con la trompa y los dos tienen la misma fuerza. ¿Quién es el que sufre ahí? La grama. Es el pueblo venezolano el que está sufriendo este conflicto que no termina. Y eso da también posibilidad de que surja una tercera vía. Yo no sé si puede surgir una tercera vía. Yo lo que quiero que surja en Venezuela es un espíritu que podría ser de repente construirse una tercera vía que, como dice Hegel, el filósofo, las sociedades avanzan cuando hay una tesis y una antítesis, ahí se genera una controversia entre los dos y termina surgiendo una síntesis, que después se termina convirtiendo en tesis y surge una antítesis y así va evolucionando la humanidad. Ya nos toca. Yo creo que hay que surgir una síntesis que sea un espíritu de unidad nacional para resolver los problemas del país. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Es Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC y también dirigente nacional del partido Copey. 7:13 de la mañana, nos toca hacer una pausa en Primera Página, al regreso mucho más.